Bueno, pues buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Les damos la bienvenida a esta que es la casa de Gates Center y de Thinking Heads, que nos apoya. Muchísimas gracias de verdad por venir. Sabemos que es una tarde fría de invierno, pero tenemos hoy el auténtico placer de hablar de un tema del que no se habla mucho, desafortunadamente. Es uno de esos temas olvidados a pesar de su importancia. Yo creo que no veía esta sala tan llena desde que vino Jeffrey Sachs. Entonces tenemos la oportunidad de presentar el libro de José Miguel Calvillo, Afganistán, un conflicto permanente, ¿no? Es que iba a decir eterno, ¿no? Un conflicto inacabado. Y al presidente José Luis Rodríguez Zapatero, que tiene que nos hace el honor de acompañarnos. Y no es, digamos que la fusión de temas y de personas en la mesa no es casual. Yo creo que uno de los diálogos más importantes que tenemos que dar ahora mismo es una visión de estos conflictos que vuelven a resurgir, que vuelven a ganar una importancia geopolítica y que actualmente nos están marcando otra vez la agenda, pero que habíamos tenido como por olvidados, ¿no? En la región. ¿Cuáles fueron las causas? ¿Cuáles fueron los determinantes para que esta región tomara el cauce que está tomando actualmente? ¿Cuáles son los determinantes geopolíticos de qué va a pasar alrededor de estas tensiones que vuelven a surgir? Hay mucho que hablar al respecto. Y yo creo que tenemos dos visiones hoy en la mesa que tienen mucho que hablar sobre el sur global, que tienen mucho que hablar sobre esas tensiones geopolíticas y desenmarañar un poco hasta qué punto la experiencia de Afganistán es una experiencia que es representativa no solamente de la región, sino también de las relaciones Occidente con el mundo árabe, con los países islámicos y en general de la construcción de este nuevo desorden internacional en el que nos encontramos. Bien, pues sin más, doy la palabra a José Miguel. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Erika. Yo creo que lo primero, pues bueno, quiero agradecer en primer lugar al presidente, ¿no? A Zapatero, que haya tenido el interés, ¿no? de presentar este libro. La verdad que para mí es un orgullo que haya tenido este interés. Agradecer también al Gates Center por acogernos en sus instalaciones. Agradecerte a ti, Erika, por organizar esta presentación. Al equipo de comunicación, yo creo que también, en especial a Ana, que hemos estado muy en contacto todos los días. Y bueno, ya amigos, compañeros del departamento, de otras universidades, familia, que por supuesto están aquí acompañándonos. Bueno, lo primero yo creo que para hablar de es hablar un poco de los orígenes y de la inspiración de este libro, ¿no? Y aquí, bueno, hay dos orígenes, dos puntos, ¿no? que por aquel entonces en ningún momento pensé que iban a acabar la elaboración de este libro, ¿no? Pero hay un momento muy importante en mi vida personal y en mi vida profesional, que es cuando paso a formar parte del equipo de la Cooperación Española, de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, como técnico de proyectos para Afganistán, que me permitió tener la oportunidad de aprender muchísimo de cooperación, pero sobre todo aprender muchísimo de Afganistán, ¿no? Y de conocer a profesionales que muchos de ellos pues siguen siendo amigos y amigas, ¿no? Y por tanto, que a nivel profesional como a nivel personal pues fue un momento importante. Y de manera paralela pues también hay un origen en este libro, que bueno, pues fue cuando tomé la decisión de iniciar los cursos de doctorado y cuando mi maestra, Paloma, que estás por ahí, Paloma González, se esconde por la vergüenza, tuvo la fantástica idea de cambiarme el tema de tesis, pues yo la estaba haciendo sobre movimientos migratorios del Magreb, y me dijo, mira, José, haz la tesis sobre Afganistán, que creo que va a ser más interesante, ¿no? Y bueno, pues por aquel año, que no lo voy a decir cuándo, pues de alguna manera se convirtió en un origen de lo que es este libro, ¿no? Entonces, por tanto, yo creo que como punto de origen destacar estos dos momentos. Y luego hay unas inspiraciones también a la hora de elaborar este libro, ¿no? Y en primer lugar, hay muchas inspiraciones, pero no puedo hablar de todas. Pero la primera que hay es sobre todo bueno, como profesor universitario, pues siempre tenemos la necesidad de seguir aprendiendo, ¿no? De seguir aprendiendo y de seguir comprendiendo lo que estamos aprendiendo, ¿no? Entonces yo, cuanto más aprendía de Afganistán, más sentía la necesidad de que más había que estudiar y más había que reflexionar, no solamente de la historia de Afganistán, sino de la historia de sus pueblos, de la forma que tienen de resolver sus conflictos, de su cultura, de su religión, porque toda esta información nos podía dar la respuesta a preguntas que yo siempre me hacía, ¿no? Que es cómo es posible que Afganistán, lo normal en Afganistán sea la guerra durante los últimos 3 siglos, que lo anecdótico sea la paz y sea la estabilidad, y cómo es posible que durante 300 años todas las potencias del momento hayan intentado conquistar, dominar el país y nunca lo hayan conseguido, ¿no?
Bueno, pues eso eran preguntas que me motivaban y que me inspiraban a meterme en este proyecto, ¿no? Hay una segunda inspiración que creo que es muy importante, también algo más académica, que es que pues cuanto más leía de Afganistán y más estudiaba de Afganistán, sentía la necesidad de escribir un libro sobre el país, pero desde la perspectiva de las relaciones internacionales y la ciencia política. Hay una rica bibliografía escrita sobre el país, desde el punto de vista del periodismo, desde el punto de vista de la historia, desde los estudios de defensa y de seguridad, pero sentía la necesidad de cubrir ese espacio desde las relaciones internacionales y creo que ha sido una de las grandes inspiraciones. Y una tercera inspiración, que yo creo que fue la que me dio el último empujón, fue un acontecimiento que tuvo un impacto en toda la opinión pública a nivel internacional, que fue el retorno de los talibán en agosto del 2021, ¿no? Es verdad que el libro ya estaba en mi cabeza, el esquema ya estaba en la cabeza, pero el retorno de los talibán volvieron a mi cabeza algunas preguntas de cómo es posible, ¿no? Cómo es posible que después de 2 décadas de intervención internacional, con buenas intenciones, de tratar de estabilizar un estado caótico, con actores como Estados Unidos o como la OTAN, con una capacidad tecnológica, económica, política, militar abrumadoramente superior a la del movimiento talibán, ¿cómo es posible que al final no se haya conseguido y volvamos a la casilla de salida, ¿no? 20 años después? Esas son mis principales inspiraciones, ¿no? Ahora ya, dicho esto ya, pues hablar un poco de los temas centrales del libro, de los temas que para mí creo que son más importantes, que bueno, me los planteo a modo de preguntas también. Una primera parte que me hago la pregunta de cómo hemos llegado hasta aquí, cómo hemos llegado a esta situación, cómo Afganistán ha llegado a tener la estabilidad que tiene, ¿no? Y la inestabilidad que tiene, mejor dicho. Y claro, aquí yo me hacía un análisis de que en los últimos 300 años, año arriba, año abajo, el país ha vivido en guerra 250. 250, ¿no? O sea, lo normal en Afganistán es la guerra. Lo normal en Afganistán es el conflicto. Y lo anormal y lo anecdótico han sido los periodos de paz, entendiendo paz como ausencia de guerra, o sea, no entendiendo paz más allá de eso, ¿no? Claro, pensemos que hay cientos de miles de afganos que han nacido en una guerra y que han muerto en otra guerra totalmente diferente, con unos actores diferentes y con unas causas diferentes, ¿no? Bueno, en esta primera parte trato de analizar estas cuestiones, ¿no? Con esto no quiero decir que los pueblos de Afganistán sean violentos o sean de tipo conflictivo, no. La gran mayoría de estos conflictos son derivados por la intromisión de las potencias internacionales en los asuntos internos del país, ¿no? Bueno, hay una segunda pregunta que corresponde un poco con la segunda parte del libro, que es ¿en qué hemos fallado? ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos hecho mal para tratar de acabar con esa paz, con esa guerra y poder instaurar esa paz, ¿no? Como lo que he dicho antes, ¿no? Después de 2 décadas, ¿cómo es posible qué errores hemos cometido? En el libro se desarrollan una serie de lo que yo considero como han sido cuestiones a mejorar para futuras intervenciones o para futuros escenarios parecidos, pero sí que quiero destacar unos pocos, de manera muy breve. Yo creo que una de las conclusiones a las que he llegado es que uno de los principales errores que se comete es tratar de instaurar un modelo político totalmente incompatible con lo que era la cultura política afgana. Una cultura política que ni es mejor ni es peor, es una cultura diferente, ¿de acuerdo? Entonces, tratar de instaurar un sistema democrático, liberal, con una economía de mercado, con una organización del territorio descentralizada, pensando que esto iba a llevar el desarrollo al país, pues fue un error inicial y demostró que no se comprende Afganistán, ¿de acuerdo? No se comprende Afganistán. Hay un segundo error, bajo mi punto de vista, que yo creo que es muy importante, que es la guerra de Irak. La guerra de Irak es un error desde cualquier punto de vista. Fue un error desde el cumplimiento del derecho internacional, fue un error desde el cumplimiento de los derechos humanos, pero desde el punto de vista de Afganistán también fue un error muy importante para el desarrollo de la misión internacional. Desvió el foco de atención, pero sobre todo pues de los Estados Unidos recortaron los recursos humanos y los recursos económicos que los desviaron a esta guerra injustificada, ¿no? No cabe duda que el movimiento talibán lo vio como una ventana de oportunidad y fue ahí cuando realmente, a partir del año 2005-2006, este movimiento talibán empezó una campaña de violencia indiscriminada contra la población civil y que tenía como objetivo pues recuperar el poder, ¿no?
Hay un tercer elemento que lo encadeno con este segundo, que es también la administración Obama, ¿no? La administración Obama, una vez que dan captura y eliminan a Osama Bin Laden, entienden que la misión está cumplida y lanzan el mensaje de retirada del país, sin poner una fecha concreta, pero sí diciendo abandonamos el país porque ya no tenemos nada que ganar en este territorio. Claro, eso fue un punto de inflexión donde el movimiento talibán, si en el 2005-2006 inició una campaña de violencia, en el año 2011 el punto de inflexión, o sea, cuantitativa y cualitativamente, el número de atentados terroristas y el número de víctimas civiles se multiplicaron por 10, por más, ¿no? Bueno, hay una tercera parte que yo creo que es importante, un tercer elemento, que es la no transición, la no transición que se hace del poder, ¿no? No se ha planificado, una vez que ya se sabe que Estados Unidos y la comunidad internacional va a abandonar el país, no se planifica una transición organizada, controlada, pensando en el medio plazo, pensando en una futura estabilidad, quizás un gobierno de unidad nacional, sino todo lo contrario, ¿no? Se produce una transición descontrolada, totalmente caótica, desorganizada, y que el único objetivo era salir cuanto antes. Y esto, la conclusión fue que el movimiento talibán, prácticamente sin obstáculos, recupera el poder. Y en esta segunda parte también quiero hacer mención a un poco de autocrítica, ¿no? Pero el abandono de la comunidad internacional, una vez que retornan los talibanes al poder. A partir de este momento, no solamente se congelan los fondos del Estado de Afganistán, tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea y en algunos otros estados, sino que además la gran cantidad de fondos multilaterales destinados para la ayuda humanitaria, para la cooperación al desarrollo, quedaron totalmente congelados. Y esto repercute directamente en el desarrollo de la sociedad. Bueno, habiendo comentado estos elementos de un poco de errores que se han podido cometer, también quiero hacer mención a dos capítulos que creo que a mí particularmente son los que más importancia le doy, porque son los que más me han llegado, ¿no? Es un capítulo que dedico a la mujer, a la situación de la mujer en Afganistán. El movimiento talibán lo continúa haciendo, ¿no? No considera a la mujer un ser humano igual a los hombres. Totalmente discrimina a la mujer de la sociedad, pero lamentablemente esto no es únicamente un monopolio de los talibán, es algo que está muy arraigado en una parte de la sociedad afgana, que se basan en códigos éticos, jurídicos, ancestrales, muy anteriores al Islam incluso, como puede ser la Purdah o la Pashtun-Wali, que relegan a las mujeres a un plano de invisibilidad del espacio público. Bueno, los esfuerzos que ha hecho la comunidad internacional durante estos 20 años de intervención han sido muy importantes. Se ha canalizado muchos fondos de cooperación al desarrollo para mejorar la situación de la mujer, para tratar de reducir la desigualdad con respecto a los hombres, y los objetivos que se consiguieron fueron muy importantes. Las mujeres afganas podían trabajar en profesiones liberales o periodistas, en medios de comunicación, en el sector sanitario, en el sector educativo, etcétera. Pero el retorno de los talibán ha vuelto a una etapa de oscuridad para las mujeres afganas. Hay el deseo que a mí me queda, es que estos 20 años de intervención internacional hayan sembrado una semilla en una generación para si el futuro ofrece alguna posibilidad, pues que esa semilla pueda florecer, ¿de acuerdo?, en un futuro. Pero lamentablemente la situación actual de la mujer es totalmente inhumana en Afganistán. Y hay otro capítulo que también quiero mencionar, que es el capítulo que le dedico lo que para mí es un factor muy importante en Afganistán, pero que se le da poca atención, que es el opio, el cultivo de la amapola opiácea o adormidera, que es un elemento clave para poder entender al movimiento talibán y poder entender también otras organizaciones terroristas que hay en el país. Es la principal vía de financiación, pero sobre todo es la principal fuente de ingresos que hay en el Estado, ilegal, por supuesto. Aproximadamente el 14-15% del Producto Interior Bruto de Afganistán procede de los cultivos y de la producción de opiáceos, ¿no? Pensemos que aproximadamente el 90% de la heroína que hay en el mundo sale de Afganistán, que se está convirtiendo en uno de los mercados más importantes de metanfetamina, por ejemplo, que se exporta al resto del mundo. Y esto genera desestabilización y genera también inseguridad. Claro, aquí las políticas de erradicación que han liderado los Estados Unidos pues no han conseguido los objetivos esperados, sino todo lo contrario. Año tras año se han ido batiendo los récords de cultivo, de hectáreas cultivadas y de dinero que se obtienen de ese cultivo. Y por lo tanto creo que también hay que destacar esa cuestión.
Y una tercera parte, una tercera pregunta, ya para terminar, es la que, bueno, pues, ¿cuál es la situación actual del país? ¿Qué escenario podemos, bueno, prever en un futuro? Y aquí, bueno, no tenemos la bola de cristal, ¿no? Yo tenía un profesor que siempre me decía que en ciencia política que no nos enseñaban a leer la bola de cristal, por lo tanto no podemos saber lo que puede pasar, pero sí que tenemos clara una cuestión, y es que la historia de Afganistán nos ha enseñado a que Afganistán es una pieza clave en el tablero de ajedrez de las potencias regionales e incluso a veces de las potencias internacionales, y lo va a seguir siendo, por una cuestión geográfica. Ocupa un lugar esencial para el comercio entre Occidente y Oriente, entre el norte y el sur de Asia, y bueno, eso es inevitable, y aunque sea por razones económicas, comerciales, energéticas o de estabilidad o de seguridad, Afganistán va a seguir siendo importante, un Afganistán incontrolado es un Afganistán que vuelve a ser un espacio bueno, pues, perfecto para las organizaciones del crimen y para las organizaciones terroristas. La situación actual está marcada también por la violencia directa. No es una violencia similar a la que había cuando los talibanes estaban en la insurgencia, estaban en la oposición, pero continúa habiendo una inseguridad muy alta en el país. La aparición del Estado Islámico en el 2015 no mejora la situación, la declaración de guerra de Estado Islámico contra los propios talibanes, que los declaran infieles por haber llevado negociaciones, haber tenido negociaciones con los Estados Unidos, pues les ponen el ojo de mira y hay un enfrentamiento entre los dos movimientos, lo cual yo lo llamo la paradoja talibana, ¿no? Que han pasado de practicar el terrorismo a de repente tener que practicar políticas contraterroristas, ¿no? Bueno, eso es un foco de tensión. Hay otro foco de violencia también, que es el que lleva a los talibanes contra la pequeña oposición afgana que queda en ese valle del Panjshir, en el que se están cometiendo grandes violaciones de crimen contra la humanidad, contra la población civil. Están siendo denunciadas ya por Amnistía Internacional o Human Rights Watch, han denunciado como crímenes, ¿no?, contra la humanidad, contra la población civil. Y no podemos obviar la geopolítica, la cuestión geopolítica, el escenario geopolítico. No tenemos tiempo para hacer un análisis de cuáles son los intereses de cada uno de los estados que son limítrofes con Afganistán, pero sí que podemos detenernos en dos elementos que yo considero claves. Hay dos elementos que son comunes. Uno es el comercio. Un Afganistán inestable no beneficia al comercio regional, y tanto China como Pakistán, como Irán, como las repúblicas del Asia Central, Turkmenistán, Tayikistán, Uzbekistán, pues no les interesa un Afganistán incontrolado e inestable, porque eso tendría repercusiones para el comercio, pero sobre todo para China, ¿no? Y otro es la seguridad. Hay un enemigo común en Afganistán, que es el Estado Islámico. Un enemigo común que hace que estados adversarios o no amigos pues tengan que tender puentes de negociación para tratar que el Estado Islámico no ejerza influencia más allá de Afganistán. A Rusia no le interesa que el Estado Islámico gane influencia en el Asia Central, a China no le interesa que el Estado Islámico pueda contaminar a la población uigur en su república, esa provincia de Xinjiang, ¿no?, que se hace frontera, una pequeñita frontera con Afganistán. A Pakistán tampoco ya le interesa que aumente la tensión y el extremismo en el norte de las áreas tribales. Por lo tanto, son elementos también que tenemos que considerar. Y por supuesto también no perder de vista a Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos ha abandonado físicamente el país, pero esto no quiere decir que no tenga atención, no esté preocupada de lo que pasa. De hecho, en el último año, desde el retorno talibán, ha realizado operaciones quirúrgicas contra miembros de Al-Qaeda, por ejemplo, del Estado Islámico. Por lo tanto, Estados Unidos también ve con cierta preocupación la inestabilidad en la que está cayendo el país, ¿no? A nivel interno, el país vive una crisis humanitaria endémica, que se le suman las crisis humanitarias estructurales. En Afganistán ha pasado la COVID. Recientemente, hace unos meses, hubo un terremoto, por ejemplo, ¿no? Claro, si a esto le sumamos la congelación de fondos internacionales, si le sumamos la escasa voluntad que tiene el movimiento talibán de trabajar por el desarrollo de su población, habría que ver también la escasa capacidad que pueda tener para poder obtener resultados, pues nos ofrece un panorama bastante desalentador, ¿no? Afganistán ha desaparecido del foco mediático,
Pero yo creo que comunidad internacional deberíamos de estar muy preocupados porque la situación actual del país se parece mucho a la situación de finales del siglo XX. Tenemos en el gobierno en Afganistán un grupo extremista, fundamentalista, que no reconoce un mínimo marco de respeto de derechos humanos, que ejerce la violencia de manera indiscriminada contra mujeres, contra minorías étnicas, contra opositores, en el que organizaciones terroristas están creciendo en número y en impacto, y esto lo dice un informe del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que se ha publicado hace unos meses. Al-Qaeda y el Estado Islámico principalmente están ganando protagonismo en el país, y tanto el narcotráfico como la corrupción institucional pues siguen estando muy presentes y muy relacionadas. Ya para finalizar, bueno, yo creo sinceramente que la comunidad internacional debemos hacernos una pregunta, ¿no? Y es a la cual no tengo respuesta, no es una pregunta retórica, pero preguntarnos si la comunidad internacional, si realmente merece la pena abrir vías de negociación, aunque sean negociaciones informales, no me refiero a un reconocimiento expreso, pero vías de negociación bueno, informales, con tal de presionar para que se cumpla un mínimo marco de derechos humanos, poder conseguir un mínimo de canalización de fondos para poder trabajar con la población más vulnerable, que los actores humanitarios puedan desarrollar su trabajo con un mínimo de seguridad, o si por el contrario nada justifica que se lleven negociaciones con un movimiento fundamentalista que no reconoce ningún tipo de respeto de derechos humanos. Yo creo que en la respuesta, ya con esto acabo, en la respuesta a estas preguntas está que el pueblo de Afganistán, los afganos y las afganas, continúen viviendo una guerra permanente o no, ¿no? Y aquí lo quiero dejar. Muchas gracias. Muy bien. Bien, muchas gracias. Yo creo que nos has dado una clase magistral. Gracias por la brevedad, porque es evidente que has hecho un enorme trabajo, pero además ha sido muy breve y muy esquemático. Y creo que has planteado unas preguntas muy interesantes, ¿no? Hay unas preguntas que tienen que ver qué pasa con ese momento para que viniera esta deriva, la vuelta de los talibanes, que nos muestra de todo el andamiaje, cómo se cayó ese andamiaje que se había construido y que en un momento trató de transfigurar la región, no más que transformarla, transfigurar la región con la intervención de Estados Unidos que termina con la guerra de Irak, y cómo esto fue mutando hasta acabar en esta invasión, esta vuelta de los talibanes, que es una vuelta del terror, pero también de una demostración del fracaso de ese proyecto de construcción de estados impuesto. Y creo que ahí va a ser un punto muy importante que todos sabemos que es común al resto de buena parte del continente africano también, ¿no? La imposición de estados que definitivamente fallan porque no tienen un arraigo en la población. Planteas otras preguntas muy interesantes que tienen que ver con la actual estructura geopolítica. Yo creo que hay un enorme desconocimiento de las tensiones internas en la región, que en España no tenemos un diálogo, un debate y un conocimiento común sobre esas tensiones en la región, que son muy relevantes, los temas comerciales, las temas naciones del centro de Asia, todo el papel que juegan, pero también planteas una pregunta importante y que tiene que ver, y especialmente para Europa relevante, que es ¿qué hacemos con esos estados? O sea, nosotros nos estamos planteando autonomía estratégica abierta, modelos para tener liderazgo en el mundo, no perder nuestro papel. ¿Cómo hablamos con los que no son como queremos que sean? ¿No? Este es el gran dilema, ¿no? Todos queremos promover la democracia, los valores, libertad, etc. ¿Y qué pasa? ¿Cómo lidiamos con aquellos que no promueven esos valores, que no están en nuestro mismo esquema, pero que tienen una población, que tiene un impacto regional y con el que a final de cuentas, si cortas todos los puentes, pues probablemente tengas más problemas que los que generan el diálogo. Entonces es un dilema, no es fácil de resolver, como nosotros somos internacionalistas, no damos respuestas, nosotros hacemos preguntas capciosas, pero, y como no tenemos bolas de cristal, aunque los periodistas en general suelen pedirnos que saquemos la bola de cristal, no la tenemos, pero estas preguntas son claves para entender el futuro. Y yo creo que con eso quería pasar la palabra al presidente, que además fue un actor muy relevante en un momento dado en esta historia, conoce muy bien y de primera mano las implicaciones que tenía para Europa, pero también un país como España que tuvo presencia en Irak, y las decisiones que se tomaron allí. Entonces, presidente. Muy bien. Bueno, gracias por la invitación para este acto. Y yo antes que nada quería hacer algún comentario, porque es el objeto del libro del profesor José Miguel Calvillo. Debo decir que, sin duda, esta es una materia a la que
he dedicado tiempo de acción y también de lectura y de reflexión, pero estamos ante la monografía actualizada más sólida sobre Afganistán en castellano. Es así. La monografía más sólida actualizada. Además, es una monografía sobre Afganistán que, como por la propia naturaleza de ese país, parece que condenado históricamente a la desgracia y a la tragedia, como explicaba el profesor Calvillo, pues es tan sugerente para intentar comprender cómo es este siglo XXI en orden a la seguridad internacional y a las claves geopolíticas, que su lectura pues nos lleva a muchos grandes temas. Yo visité Afganistán en alguna ocasión y además he vivido recientemente pues alguna situación muy intensa como consecuencia de la vuelta de los talibanes, de la salida de afganos y afganas hacia España, y realmente esas imágenes de la retirada de las tropas americanas y otras, y ese intento de los países occidentales por sacar a personas, aquellas imágenes del aeropuerto donde había casi a veces aleatoriamente quien llegaba o quien no llegaba. Yo viví alguna noche casi en blanco, intensamente ayudando a algunas familias. Es decir, nos debería de llevar a hacer una autocrítica muy seria, ¿no? Yo creo que lo que caracteriza a los sistemas liberales, a los hijos de la Ilustración, a las democracias occidentales, es precisamente la capacidad autocrítica. Y que hayamos vivido esa situación 20 años después de la intervención en Afganistán y 20 años con el mandato de la OTAN, que dispone del 52% del presupuesto global en materia de defensa en el mundo, a pesar de aglutinar tan solo al 12-14% de la población del mundo, pues prácticamente en esos 20 años solo tuvo la misión que era Afganistán. Y el fracaso ha sido estrepitoso. Yo pienso que eso ha dejado una huella a esto que conocemos como Occidente, una huella negativa extraordinaria. Extraordinaria. Yo cuando visité Afganistán, bueno, ahora con tu libro he descubierto más claves, pero la verdad es que la sensación que uno tiene de ese país es agreste, o sea, es un país que no tiene nada, ¿no? Recuerdo las conversaciones con representantes locales en la operación que había, donde estaba España, que hizo todo lo que pudo allí, y bueno, la sensación que tuve, como he tenido otras veces en otras latitudes y abordando otras situaciones de conflicto, ¿no? Parecía que estabas hablando con seres de otros planetas, de un mundo absolutamente diferente a aquel que nosotros tenemos interiorizado en nuestros cánones, en nuestros valores, en nuestra educación, en nuestra manera de ver el mundo, la vida, las personas. Sí, es decir, la civilización, es verdad que Occidente ha tenido un gran desarrollo, fundamentalmente como consecuencia de las revoluciones industriales y luego las victorias afortunadamente producidas en la Segunda Guerra Mundial, pero una gran parte del mundo caminó a un ritmo absolutamente distinto, diferente, y nos cuesta mucho entenderlo, nos cuesta mucho aproximarlo. Hay una especie de maleficio histórico, ¿no? Porque el siglo XXI, ya llevamos 23 años de este siglo, y ya se puede confirmar que estamos en el momento de más conflictos bélicos y de más conflictos bélicos graves desde la Segunda Guerra Mundial. Esto se ha consagrado con la guerra de Ucrania y con Gaza. Así estamos, y con todos los conflictos que hay en África, unos de más y otros de menos intensidad. Por tanto, pienso que estamos en un momento muy preocupante y que ya no veo, yo que soy optimista por naturaleza, como has conocido, ¿no? Veo las escasas fuerzas que parece que eso que
llamamos, creo que de una manera entusiasta, la comunidad internacional, si es que podemos hablar de una comunidad política internacional, tienen para evitar que el siglo XXI se parezca bastante al siglo XX. Estamos en ese trance. Y es decisivo entender a Afganistán, aproximarse a Afganistán y a su historia, ¿no? Como fue objeto de elemento de confrontación en la Guerra Fría. Se recuerda muy bien en el libro que la Guerra Fría fue fría, pero en Afganistán la Guerra Fría fue guerra, no fría. O sea que hubo ahí, como luego el final de la Guerra Fría, la caída del muro, ha tenido otras consecuencias. La historia es siempre bastante como una espiral, y se producen las cosas, la guerra de los Balcanes, y en última instancia, pues lo que estamos viendo en Ucrania tiene mucho que ver también con la caída del muro, ¿no? Que afortunadamente fue pacífica. Es decir, que las grandes conformaciones geopolíticas tienen una atracción durante muchísimo tiempo. Y Afganistán, fíjese, yo decía que con el siglo XXI cae el muro de Berlín, ¿no? Parece que, bueno, esto puede conformar un orden donde el temor a una gran guerra, o incluso las guerras, pues se puedan reducir al máximo. Hay un momento de aliento, que es el año 2000, la cumbre del milenio, donde, fíjese que la comunidad internacional, Naciones Unidas, toma como gran objetivo los objetivos del desarrollo sostenible. Y hay un hecho político capital, que es el atentado a las Torres Gemelas y al Pentágono, el atentado del 11 de septiembre de 2001. Hecho capital para entender todo lo que está pasando. Porque ahí la primera potencia del mundo sufre pues un golpe durísimo, un atentado brutal, 3.000 muertos, y ahí se instaura una doctrina de la primera potencia del mundo que sigue siendo decisiva, que es la guerra contra el terrorismo. La guerra contra el terrorismo ha tenido el siguiente balance: guerra en Afganistán, guerra en Irak, Libia, Yemen, Siria, etcétera, etcétera, Oriente Medio. 1 millón de muertos. En 20 años, 1 millón de muertos. Estos son datos de universidades norteamericanas, no están, ¿no? El gasto ha sido en defensa de la primera potencia del mundo en torno cerca a 5 PIBs de España. Y la situación de Oriente Medio, pues no hace falta que la describamos. Y lo que más me preocupa es que la pendiente, ya la guerra contra el terrorismo como concepto, me parecía un camino, siempre me ha parecido un camino, en fin. El terrorismo no se le gana con una guerra, el terrorismo no cambia regímenes políticos, ni derroca gobiernos, pero tiene unos efectos demoledores, porque abre la puerta a las peores tendencias en la reacción de cómo combatir el terrorismo. Y sin embargo, en fin, es evidente que la llamada guerra o el intentar derrotar al terrorismo con los métodos convencionales de una guerra produce normalmente los efectos contrarios. Yo apoyé la intervención en Afganistán, tenía el respaldo de la legalidad internacional, del Consejo de Seguridad, y, bueno, procuré ser coherente, pero debo decir que cuando tomé contacto más directo, cuando viajé, cuando veía los datos, hombre, yo no esperaba que los talibanes volvieran, pero nunca confié en que allí se podría instaurar un régimen demoliberal, como en buena parte de estos países. Esa es la verdad. Y por tanto, bueno, esto merece, en mi opinión, una autocrítica. La paradoja era que creíamos con la caída del muro de Berlín tuvimos ese horizonte de decir, bueno, a ver si el esfuerzo civilizatorio de solución pacífica de los conflictos, de cooperación, gana gran espacio y
todo lo que fue el desencadenante del islamismo radical, del terrorismo y la reacción de la guerra, nos produjo una especie de decir otro ángulo. Y ahora tenemos eso multiplicado. Yo pienso que las consecuencias de lo que estamos viviendo en estos momentos en Gaza van a ser muy negativas, van a ser terribles. Es decir, la proliferación que hemos tenido en estos 20 años por diversos hechos, intervención, Irak, el Daesh nace en Irak, no nos olvidemos, ¿no? La multiplicación de grupos terroristas, islamistas, yihadistas, de todas las tendencias más, en fin, ya casi es difícil tener un radar y un mapa, pues eso va a explosionar en estos momentos, ¿no? Cada día aparecen nuevos actores, ahora tenemos los hutíes, ¿no?, en Yemen, que acaban de ser, esto es, o sea, una proliferación de, en fin, bajo, no sé si cabe hablar de una categoría genérica de terrorismo islamista, o en fin, como lo queramos denominar, pero muy preocupante, y a lo que se une la situación en Ucrania y en Rusia. ¿Qué hay detrás de todo esto, ¿no?, en mi opinión? ¿Por qué estos fallos reiterados? Bueno, porque no hay una decisión política. Yo creo que, creo que vamos a vivir estos años decisivos para saber si el siglo XXI se encamina en la pendiente que ahora vamos, que es la que yo acabo de escribir, con datos. Estoy muy preocupado porque el uso de la fuerza, por hablar terminológicamente, en fin, ¿no?, o sea, la guerra, las acciones militares sin límites, me da igual hablando de derecho de defensa, de invasión, de asesinatos selectivos, en fin, todo este amplio, pues aparece en estos momentos muy en la aceptación general de la comunidad internacional e incluso de las democracias, ¿no? Lo cual da alas a las no democracias, obviamente, ¿no? Da alas a las no democracias. Pues Rusia, ante la intervención completamente ilegal en Ucrania, contraria a la legalidad internacional, etcétera, pues siempre invoca la intervención en Irak de Estados Unidos, que también fue una intervención ilegal, ¿no? Es decir, entonces, Erika hacía la gran pregunta. Yo quería hacerte a ti una pregunta, alertando de esta situación que solo puede tener una respuesta de reconstrucción de una comunidad política internacional, de reconstrucción de un sistema político internacional que vuelva a recordar, a afirmar. Yo creo que incluso habría que intentar volver a elaborar una Carta de Naciones Unidas, o una reforma al menos de la Carta de San Francisco. No olvidemos que tenemos una pequeña constitución internacional para las relaciones internacionales, que es la Carta de San Francisco. Es un tratado suscrito por todas las naciones, de inspiración occidental, porque es después de la Segunda Guerra Mundial, y que es la única norma que, en fin, muchas veces vulnerada, que de los miembros del Consejo de Seguridad, paradójicamente, la han vulnerado, Estados Unidos muchas veces, ¿no?, que toma sus decisiones, Rusia ahora de manera abrumadora, etcétera, Francia en alguna vez en África, Gran Bretaña por seguir a Estados Unidos. El único que no ha vulnerado ha sido China, que no ha perpetrado ninguna invasión en contra y sometida a cuestión del Consejo de Seguridad. Esto es muy curioso. Entonces, construimos o reconstruimos una comunidad política internacional en el fundamento del tratado de la Carta de San Francisco. Y contesto a las dos preguntas. La Carta de San Francisco. Ayer estaba en un debate donde había muchos militares, y estuvimos hablando de Irak, de Afganistán. La Carta de San Francisco, que tiene un preámbulo que debíamos de leer casi todos los días, un preámbulo recordando los horrores y el flagelo de la guerra, que habían sido las dos guerras mundiales, ¿no? Establece, uno, el principio de solución pacífica de los conflictos, por encima del derecho legítimo a la defensa. Es antes. Dos, la cooperación como principio entre las naciones. Y ahora contesto directamente a la pregunta de Erika. No distingue regímenes políticos. No distingue sistemas políticos. Porque si no, el mundo es invivible. O sea, si las democracias,
que queremos que todos los países sean democracias, obviamente, y que en todos los países respeten los derechos humanos. Asumimos la doctrina de que solamente ese 15%, 20%, 30% que vivimos realmente en democracias de la población, me refiero, en democracias liberales, homologables, no se puede confiar, y hay que considerar rivales y atacar a los regímenes que no son eso. Lo único que vamos a hacer es deteriorar más nuestras democracias, que tienen algunos problemas. Esta es mi tesis. Y es una tesis que, en fin, de las relaciones internacionales y a la cátedra, a los profesores de relaciones internacionales, es incuestionable. Es decir, es incuestionable. ¿Qué sucede? Pues que Occidente, en su retroceso, por una inevitable evolución histórica, porque ha tenido un superpoder económico durante buena parte del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, pues está, en fin, a la defensiva. Está a la defensiva y entonces lidera este discurso de decir, bueno, vamos a... Todo son rivales que quieren destruir nuestros sistemas liberales. Como ese análisis no es correcto, los resultados están siendo desastrosos. Siempre he concluido que cuando uno no se aproxima bien a un conflicto, al conocimiento de un conflicto o al conocimiento de geopolítica, la respuesta, si el análisis es equivocado, la respuesta va a tener un resultado negativo. Bueno, en septiembre, este secretario general de Naciones Unidas, que es un hombre ilustre y honesto, que yo conozco muy bien, ha convocado la cumbre del futuro, en la Asamblea General de Naciones Unidas. Teóricamente para hablar de una reforma del sistema de Naciones Unidas, Consejo de Seguridad, financiación al desarrollo, cambio climático, inteligencia artificial. Bueno, se quiere hacer una gran cumbre. No sé en qué condiciones llegaremos, pero habría que intentar que estas dos guerras que tenemos ahí, en las que no hay solución militar, ni en Ucrania, ni en Israel-Gaza hay solución militar, solo habrá una solución política, de acuerdo, de negociación, de paz. No sé cuánto tardará, pero a quien ha tenido una responsabilidad como la que he tenido yo, ¿cuál es la parte más amarga que te queda de tu responsabilidad de haber estado cerca de conflictos, haber participado en las decisiones? Y es que cuántas guerras, cuántos conflictos, cuántas vidas perdidas inútilmente, de las que, por cierto, luego ya prácticamente pasamos desapercibido. Yo he querido recordar el 1.000.000 de muertos en todos esos países de Oriente Medio en 20 años, más del 50% civiles completamente inocentes. Hay un momento de la retirada de Afganistán, de las tropas, que me pareció emblemático. Y es ese dron, yo creo, ¿no? ¿Era un dron? Sí, era un dron que ya en los últimos minutos, ¿no?, prácticamente pues se intenta matar teóricamente a un grupo terrorista que está en una casa y se mata a una familia inocente. Lo recuerden, a 10 personas. Ese me pareció el punto que simbolizaba todo, ¿no? Nunca he pensado que vamos a llevar los derechos humanos a ningún sitio con misiles Tomahawk, ni con invasiones. Afganistán es el ejemplo, un país pobre, muy pobre, un país desastroso, que las invasiones pues acaban como han acabado siempre la historia. Hay que hacer una política alternativa. Y por último, quería preguntarte una pregunta, que le da muchas vueltas, porque claro, en fin, el islamismo y el islamismo radical pues ocupa buena parte de las preocupaciones de alguien que ha tenido las tareas que he tenido yo, ¿no? ¿Por qué vivimos en los años 80, 90? Justo cuando cae el muro de Berlín, parece que la historia es algo perversa, ¿no? Y que enlaza el relevo de los riesgos a la seguridad, a la radicalidad, a la confrontación. ¿Por qué se produce ese renacer o ese resurgimiento con tanta fuerza del islamismo radical, que capta tantos corazones, tantas cabezas en todo el mundo islámico, y quizá un ejemplo a estudiar importante, no solo ese, ¿no?, sino otros muchos, Irán, desde luego, ¿no?, como es Afganistán? ¿Por qué el talibán acaba siendo
la fuerza casi más con más importancia, que es el extremismo del extremismo. Aquí se ha descrito, no voy a entrar en los temas humanitarios y tal, porque, en fin, y el régimen absolutamente atentatorio a todos los derechos humanos, especialmente lo de la mujer, que a nosotros nos cuesta siquiera aproximarnos a entender. Pero ¿por qué? ¿Cuál es tu opinión? Al menos desde el laboratorio de Afganistán, ¿por qué? Después de la invasión rusa, del combate por la independencia, ya había fuerzas democráticas, fuerzas teóricamente de izquierdas, ¿no? Y acaba aquello en manos del talibán, como Irán, que es una sociedad con una tradición de cultura, acaba en manos de los ayatolás, con una fortaleza. Sí, tienen oposición, pero tienen una gran fortaleza, ¿no? Porque el hecho del Daesh, el Daesh nace, como saben, después de la invasión de Irak, pues desde el ejército de Saddam Hussein. Casi, bueno, puede ser, digamos, que hay una causa muy evidente, pero esta proliferación, y especialmente desde el laboratorio, ¿por qué? ¿Cómo se ha extendido? Mientras no acertemos en la causa, de fondo, no tendremos una respuesta a eso que tanto nos preocupa y nos angustia en todos los terrenos, como es esa radicalidad del Islam. Buena pregunta, presidente, ¿eh? Bueno, ahí yo creo que, bajo mi punto de vista, hay tres elementos que tenemos que considerar, ¿no?, para llegar al nacimiento de los talibán. Hay un elemento que ha sido común en la historia de Afganistán desde el siglo XVIII hasta la actualidad, que es el Islam ha servido como de unión de los pueblos, como reacción a la potencia invasora. Entonces se ha utilizado el Islam como un elemento de vamos a unirnos contra el invasor, ¿no? Eso siempre ha estado presente en la historia de Afganistán. Luego hay otro elemento fundamental, que es la guerra contra los soviéticos, ¿no?, en la década de los años 80. La guerra contra los soviéticos, es verdad que en los años 70, finales de los años 60, años 70, se produce un surgimiento del Islam político, sobre todo en las universidades. Estamos hablando de un Afganistán más desarrollado, un Afganistán más moderno, en las que se introducen diferentes facciones del Islam, ¿no? Estaba el Islam de los profesores y el Islam de los estudiantes, llamaban, ¿no? Y eso derivó un poco en el apoyo a los mujahidines contra la guerra contra el ejército soviético, ¿no? Pero sin duda el elemento más importante para entender al movimiento talibán es la época de anarquía y de caos que vivía el país en la década de los 90, en la primera parte de los años 90. Desde que el ejército soviético abandona el país hasta que surge el movimiento talibán en el año 94, si no recuerdo mal, liderados por el Mullah Omar, el país era una anarquía que estaba en manos de señores de la guerra, señores de la droga, en la que cada provincia se regía por los códigos que marcaba el señor de la guerra, ¿no?, de esa provincia. Y en ese sentido se producían injusticias, no había códigos legales, no había ningún tipo de ley, ¿no?, ni de poder político más allá del señor de la guerra, ¿no? Y en este contexto surge el movimiento talibán, y el Mullah Omar, que era una persona muy fundamentalista, que practicaba un Islam muy, bueno, de Obandi, que es muy extremista, ¿de acuerdo? Pues empezó a reclutar a jóvenes que estudiaban en las madrasas, y fue formando poco a poco un pequeño ejército que se encargaban de ir pues dando justicia en aquellos sitios donde no había nadie que diera justicia. Y eso les dio una cierta legitimidad muy importante en el pueblo. Como este movimiento talibán incipiente pues empezó a conseguir objetivos, la población empezó a verles como, bueno, pues son los que están, de hecho hay en un libro de Ahmed Rashid, ¿no?, sobre los talibán, se cuenta, ¿no?, la primera acción como una especie de defensores del pueblo, ¿no?, que es ajusticiar a unos hombres que habían violado a una mujer, y que esos hombres eran pues como del equipo, ¿no?, de un señor de la guerra, ¿no?, y los talibanes la ajustician, ¿no? Bueno, así se van ganando un poco el reconocimiento de parte de la población, y van adquiriendo poder, algunos de estos señores de la guerra se van uniendo a la causa talibana, hasta el punto de que el movimiento talibán, con un discurso de justicieros y con un discurso de acabar con la corrupción del gobierno de Kabul, consiguen pues prácticamente controlar en el año 96 el 85-90% del país. A partir de ese momento, pues claro, ya en el poder pues consiguen
controlar medios de comunicación, controlar políticas, etcétera. Yo es lo que creo que son los elementos más importantes para poder entender la fuerza que tiene el movimiento talibán en Afganistán. Hace pocos días, en diciembre, se presentaba el informe sobre la democracia en Casa de América, que tuve la oportunidad también de comentarlo, y justamente lo que veíamos era el doble peso que tiene la corrupción, ¿no? Por un lado, por su peso propio, y por el otro, como la idea y la percepción de corrupción hace que se puedan tomar medidas, alimenta a los grupos extremistas de derecha, alimenta a los grupos de autodefensa, y se convierte en una arma de doble filo, ¿no? En ese sentido. La corrupción, la lucha contra la corrupción. Yo te quería preguntar por una cosa especial que es mi tema y es lo que no había podido desaprovechar esta oportunidad, y es que en Afganistán confluyen dos guerras cuyos mayores resultados están justamente en la población, sus mayores daños colaterales están sobre la población civil, que son la guerra contra el terror, que el presidente la mencionó, y la guerra contra las drogas. Y ahí es donde no vemos ningún movimiento para cambiar, especialmente en el tema de guerra contra las drogas. No vemos ningún movimiento internacional para intentar cambiarlo, cuando es absolutamente problemática, cuando sabemos los enormes costes humanos que ha tenido, los enormes costes sociales y el propio papel que tiene el sistema prohibicionista sobre la creación de monopolios, que son los que fortalecen todos estos grupos que se nutren de este lucro. Entonces, ¿qué opinas tú ahí? ¿Qué papel puede jugar también una movilización, en cierta forma, de lo surglobal, ¿no? Entre comillas, que hay muchos internacionalistas en la sala y me van a regañar, sí. A ver, yo creo que a la guerra contra las drogas o el tema de los narcóticos no se le ha dado la importancia que tiene. Ya no solamente por el elemento desestabilizador en cuanto a vidas humanas en Afganistán y fuera de Afganistán, ¿no? Sino que es que en Afganistán la droga, el opio, es la principal fuente de financiación que han tenido los talibanes para poder llevar a cabo sus campañas, ¿no? Los talibanes se beneficiaban del cultivo de la producción y también del cobro de impuestos a agricultores, ¿no? Claro, es complejo porque, por el otro lado, el opio representa una de las principales fuentes de ingreso para muchísimos agricultores afganos. Que si ya estamos en una crisis endémica humanitaria, si ya no reciben ningún tipo de ayuda por parte de agencias de Naciones Unidas ni de actores humanitarios, si ya encima le erradicamos el cultivo, pues entonces ya es que tenemos otro problema importante, ¿no? Es muy complicado, es un tema muy complicado. Yo en el libro abordo, lo planteo como posibilidad el tratar de, bueno, pues al final hay el mercado del opio, también hay un mercado legal a nivel internacional, aceptado por organismos internacionales, ¿no? Pues bueno, todos los mórficos, todos los opiáceos que se dedican a anestésicos, etcétera. Bueno, hay una producción muy controlada. España, por ejemplo, creo que es en Jaén o en Córdoba, tienen, me parece que algo de cultivo, ¿no? Hombre, yo lo planteo a modo de posibilidad, ¿no? Lógicamente, con la realidad de que no hay un Estado capaz de controlar y de llevar a cabo una buena gestión. Pero es un tema para mí esencial en el futuro de Afganistán. Esencial en el futuro de Afganistán. Y la erradicación creo que no es la solución. De hecho, las políticas de erradicación han obtenido los resultados contrarios a los que se preveía, pero la legalización absoluta tampoco creo que sea la solución. Entonces es un tema complicado, es un tema muy complejo al que no tengo una respuesta muy clara, la verdad. Bueno, pero sabemos que, y esto, un punto importante es que 50 millones de personas en el mundo sufren dolores que no pueden controlar por la falta de acceso a medicamentos como la morfina. O sea, que mercado legal ahí, especialmente en este caso de los opiáceos. Sí, pues muchas gracias por venir, muchas gracias José Miguel, muchas gracias presidente, ha sido un placer escucharles, espero que para ustedes haya sido tan grato como ha sido para mí. Les invito a visitar la página de Gates Center. Hemos reformado recientemente nuestra página, hemos publicado algunos documentos, van a venir más. También hicimos un evento hace poco sobre Palestina e Israel justo antes de que estallara la guerra, que les invito a consultar la carta que resultó. Invitamos cuando se podía todavía a autoridades de los dos países. Así que bienvenidos, gracias, esta es su casa y les invito por favor a que nos acompañen con el contenido que estamos creando. Muchas gracias.